Bueno, por este pasillo de esta sala de cirugía, por aquí entraron a mi hija el mismo día que nació y fue operada. Día terrible. Buenos días, mi nombre es el doctor Jonepio Bedota, especialista de cirugía pediátrica. Fue uno de los cirujanos que participó en la operación de Joana, una niñita con una malformación congénita, o sea, un quiste gigante de ovario, la cual fue intervenida de forma urgente en nuestro hospital con una evolución satisfactoria, lo cual nos da mucho regocijo de que la niña en la actualidad goce de una salud perfecta y que todo siga hacia adelante. Le deseamos éxito. Los padres muy cooperadores y que trabajaron por el bien también de los niños junto con nosotros de esta tarea diaria. Joana es una niña de 3 meses de edad que desde la etapa de recién nacido, apenas horas de nacida, le fue diagnosticado, ella nació con gran distensión abdominal y le fue diagnosticado una T que ella la tenía diagnosticada de la etapa prenatal, una tumoración intraabdominal que estaba en relación con los genitales de la niña, en específico con el ovario, o sea, con los genitales izquierdos, desde la etapa de recién nacido. Esta tumoración era muy grande, predominantemente quística, que hacía que elevara los de mi diafragma y le diera un compromiso, o sea, un conflicto de espacio interabdominal, elevaba los de mi diafragma y tuvo con dificultad respiratoria sobre las primeras horas de nacido, incluso casi lleva a la ventilación. Nosotros la vimos y decidimos que ella, que no se interrumpiera el embarazo ni nada durante la etapa de recién nacido, de prenatal, sino que naciera y verla después. O sea, que naciera a término para que estuviera lo más cercana al término, y operarla después de que naciera. La dificultad en lo que se refiere a la cirugía no es una cirugía convencional, la cual estamos acostumbrados a realizar, o sea, no son casos típicos, porque bueno, el caso de Joana fue un caso especial porque era un tumor, un tumor quístico, no maligno, que comprimía otras estructuras importantes que no le permitía respirar, por ejemplo. Y eso es lo que permitió, o eso es lo que facilitó que la operación fuera con una urgencia mayor. Pero bueno, con una evolución favorable y ella debe funcionar bien, no tener dificultades estructurales. Se pensaba en otras enfermedades que pudieran causar, que fueran quísticas, sí pudieran causar este mismo cuadro, como el quiste mesentérico, que es más frecuente incluso que los quistes de ovario, pero esta posibilidad siempre estuvo latente porque se había visto de la etapa prenatal y además porque era una de las entidades que podían verse involucradas en algo así. Nosotros siempre la anunciamos a sí mismo como quiste de ovario izquierdo, a pesar de que había disquisiciones, incluso con el doctor Piové, que estuvo también en la operación. Y como ves, tiene una transversa derecha por este asunto. Realmente tenía un gran quiste de ovario izquierdo que comprimía ambos hemidiafragmas, tenía todas las vísceras intraabdominales en el cuadrante superior derecho, ahí debajo del hígado tenía todas las vísceras, dígase el intestino, todas esas cosas las tenía allí debajo del hígado. Y nada, se pudo porque ellos son muy pequeñitos y a través de esa incisión transversa que tiene el cuadrante inferior derecho se pudo revisar toda la cavidad abdominal. Se hizo resección, obligatoriamente hubo que hacerle oforectomía, o sea, anexectomía izquierda, quitarle el ovario con trompa y todo, y con esa gran masa quística. Ella, como ves, ha evolucionado súper satisfactoriamente. En las primeras horas del postoperatorio estuvo un poco inestable desde el punto de vista hemodinámico por la gran descompresión esta que hubo de la cavidad abdominal, pero después se estabilizó y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha estado muy bien. Enfermera Yonal Suárez Chacón, que recibía a Joana con horas de nacida, más o menos por 6 horas. Yo me encontraba en el salón de operaciones con un bebé que se estaba operando y me avisaron de que no me moviera, que como era la enfermera que estaba en el salón, que íbamos a recibir un segundo caso quirúrgico.
La niña se anunció de que ya venía ventilándose, yo me quedé, la recibí, vaya, me emocioné porque, me quedé un poco preocupada al ver el abdomen que estaba tan distendido, propio de la afección que ella traía, estaba comprometiendo la vía respiratoria y por eso que ella venía ventilada, acoplándose. Pero a toda esta ya con un buen color siempre, tan hermosa, tan gordita, tan llena de vida, que se veía luchando por su vida. Ya se recibió, se preparó, ya el salón estaba preparado para ella, se comenzó a operar, no duró ni media hora la operación de Johanna. Yo lo vi todo, lo presencié, fue algo emocionante, fue algo difícil de enfrentar porque nunca había visto una operación de una bebé tan pequeña. Fue una experiencia inolvidable de ver cómo se le retiró su pequeño barrio, su pequeña trompa, pero todo lo que había que hacer era por el bien de ella y así mismo fue. Ella se recuperó en menos de nada, yo la traje para el servicio casi 8 de la noche, más o menos vinimos llegando, se trasladó estable, la operación fue un éxito, salió todo bien. Hasta incluso yo le preguntaba al cirujano, ¿qué se le retiró? No, señor, no quiere retirar el ovario y la trompa, pero todo ha sido por el bien de ella se va a recuperar y así mismo, con el favor de Dios, ella estaba luchando por su vida y esa bebé estaba bendecida por sus padres que son tan maravillosos, por ese pastor tan grande. Y por el Espíritu Santo que no la abandonó, estuvo con ella todo el tiempo en el salón. Ella respondió bien todas sus respuestas, asumió su operación quirúrgica, todo perfecto. Vino para acá para el servicio con nosotros. Yo le entregué ya más o menos 8 de la noche, estable, con sus buenos parámetros vitales. O sea, todo el tiempo fue una niña luchadora que se veía con ganas de alegría y de salir adelante. Y fue una experiencia que yo te digo, me impactó mucho. La viví, nunca la había visto tan pequeña. Yo más o menos llevo un año de servicio y el primer caso que recibí ha sido una bebé hembra con una afección como la de ella, pero a pesar de ello también, la evolución que ella tuvo. Y bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Los días con Johanna acá fueron de mucha entrega para ella. Todas las enfermeras con mucha dedicación con la niña, por este caso tan importante que era para nosotros, porque era una operación que se realizaba más bien muy común visto, ¿no? Viral. Niñas hembras sí, y nada. Johanna estuvo con nosotros mucho tiempo acá y todo lo que hicimos por ella fue con mucha entrega y dedicación y el trabajo valió la pena y el esfuerzo, más las bendiciones que ella estaba bendecida. Salió adelante, se recuperó y ella estaba totalmente con sus padres, que estamos dando testimonio aquí de lo que tuvo con Johanna con nosotros y muy contenta yo también de ver que ella está tan bien, tan grande, que no la he visto aún ahora, pero me imagino que está muy linda. Y darle muchas gracias a Dios y que la siga bendiciendo. Y que el Señor te bendiga. Y que el Señor me bendiga a mí con un bebé que estoy esperando y ya. Y que se te fue profetizado también. Así mismo, porque su papá me ignoraba mucho. Gloria a Dios. Dale, amén. Mi nombre es Miralis Asensio Escalante, soy licenciada en enfermería, trabajo con bebés pequeños, soy especialista en neonatología y en el momento que llegó Johanna con aquella patología quirúrgica, yo siempre sentía algo que era algo especial que había llegado a mi vida y me enfoqué mucho en esa bebé y a partir de ahí empecé a trabajar con ella. No conocía a su mamá, no conocía a su papá porque su mamá estaba hospitalizada en ese momento y desde que yo vi a aquella bebé pequeñita que iba al salón reciente, pequeñita, yo sentí algo muy especial por ella y no sabía que era que Dios la había puesto en mis manos para yo hacer la obra que Dios me había mandado aquí en este lugar. Cuando ya conocí a su papá, supe que era pastor, yo sentí aún más algo que me estaba diciendo que esa bebé era muy importante, que iba a dejar algo muy importante en mi vida, haber conocido a sus padres, a su mamá. Y todo el tiempo fuimos con ella, fue una niña que siempre salió adelante, salió siempre fortalecida, una niña que sus padres nunca perdieron la fe, siervos de Dios muy fieles al Señor, y ella estaba siempre en el vientre de su madre, fue bendecida, y ella tuvo esa trampa y esa mentira del diablo, pero lo reprendemos, lo cancelamos en el nombre de Jesús, y gracias al Señor, ella está ya recuperada con sus padres, y gracias al Señor que nunca nos abandonó, porque fue fiel siempre todo el tiempo. Le damos muchas gracias a Dios porque Dios fue el que estuvo todo el tiempo con ella y conmigo, que me dio toda la sabiduría, me supo enseñar cómo manejar correctamente a la bebé. Y hoy veo a la niña Johanna, a la bebé, la veo tan bien, tan perfecta, la creación hermosa del Señor, que el Señor nos dio esa fuerza para estar allí con ella, nos dio todo lo que necesitábamos para poder salir adelante. Y le doy muchas gracias a Dios por haberlos conocido a ellos y gracias, toda la gloria
al Señor toda la honra porque Él fue el que hizo todo, y le doy muchas gracias a todos ellos y les deseo muchas bendiciones en su vida y mucho amor y mucha felicidad para todos. Ya le damos gracias a Dios porque Él hizo su obra y el milagro, y aquí estamos. Gracias a Dios, gloria a Dios, la honra a Él y todo el honor y la gloria. Aleluya. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Bueno, estoy en la entrada del pasillo Mariana. Este pasillo, yo dormí por 40 días, pidiéndole a Dios por un milagro para que mi hija fuese salva. Dios por eso. Ahora vamos a llevarle al lugar donde yo día y noche oraba allí. Fue mi cuarto de guerra, en ese pasillo, no, sin importar quién me mirara, aquí nadie dijo nada realmente, pero muchos me miraban como diciendo, ¿y este loco qué está haciendo ahí? Y le doy gracias a Dios por eso. Vamos allá. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Aquí habían unos bancos, ya los quitaron. En este rincón, cuando yo llegué al principio, aquí dormía la familia de Ariel. Estaban primero que yo, y ya cuando llegaban llevaban 8 días acá, con un tumor cerebral, un coágulo en el cerebro, mejor dicho. Y Leira, gracias a Dios, su familia tuvo fe, sobre todo su abuela, y salió bien. Acá dormía yo, en esta esquina también, que había otro banco. Y miren qué hermosa enfermera, mi hermana en Cristo, Mirali, que nos apoyó siempre desde el primer día. Hubo una conexión especial entre nosotros, sabíamos que algo lindo, pero ella se identificó rápido y sabíamos que era, imagínate, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautizo. Y ahí nos dimos cuenta qué era lo que nos conectaba, el Señor. Aquí en este pasillo, día y noche, derramé mis lágrimas y también dormí. Quiero aclarar que en esta área no se puede quedar uno. Le doy gracias a Dios que permitió que por lo menos en ese tiempo se nos permitiera quedarnos, porque yo quería estar allí frente a la puerta. Podemos ver acá neonatología, un área restringida, esterilizada. Ahí podemos ver el equipo médico. En esta área, esto es la sala de neonatología. Aquí es donde mi hija estuvo los 40 días, desde el primer día que nació, que fue operada. Ajá, bien. Mi nombre es José Iván de Santos, soy uno de los padres y todavía existe acá desde el 13 de febrero a la fecha. Acá conocí al pastor Yunaki, cuyo él me dio tremendo apoyo, me lo sigue dando aún. Pasamos por momentos muy difíciles aquí, todo el mundo. Tengo a mi niña todavía esperando otra operación más. Gracias a él todo va a salir bien porque seguimos orando todos juntos. En el nombre de Jesús. Y así seguiremos. Acá la niña de él también pasó por momentos muy difíciles y él se mantuvo fuerte. Y seguirá siendo fuerte, gracias a Dios su niña está bien ahora en estos momentos. Bueno, mi nombre es la doctora Taimí Bernardo Hernández de neonatología, que estuvo junto con un grupo de doctoras de neonatología de acá del hospital pediátrico. Estuvimos a cargo del recibimiento de la niña Joana, que tenía un antecedente prenatal de un quiste de ovario gigante, el cual se le hizo exéresis el mismo día de las primeras 24 horas, con una operación que fue bastante difícil en el sentido por el tamaño del quiste de ovario, pero bueno, sin complicaciones durante el transoperatorio y después, sobre todo en el postoperatorio. Luego, bueno, en realidad con una estadía bastante prolongada en el servicio por una infección, sobre todo por hongos, que costó en realidad mucho trabajo
de curar en el sentido porque llevó mucha terapia antimicrobiana con una extubación, quiere decir ventilada en sus primeros días por la operación, pero bueno, con una evolución satisfactoria. Y bueno, agradecida en realidad de que en realidad la evolución, a pesar de que en sus 40 días se fue una niña bastante eutrófica, con un aumento con un incremento de peso, con una anemia así importante, pero bueno, recuperándose paulatinamente con tratamiento. Yo soy la doctora Arlete Acosta, de aquí también del servicio de neonatología, que estuvimos también con el colectivo completo de la neonatología, atendiéndola a Joana, que como dijo la doctora, desde sus primeras horas de nacida estuvo con nosotros, con una operación bastante trabajosa, porque en ese tamañito, con un quiste de ovario tan grande para su edad, pero con una evolución satisfactoria, que eso es lo que nos satisface, verla después recuperada y ya con 3 meses y muy eutrófica que estaba la niña. Y le agradecemos a los padres también porque cooperaron y se portaron muy bien, maravillosos. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Que Dios le bendiga. Bueno, estamos en el pasillo lateral de la sala de neonatología. En esta área de aquí de madrugada me venían a buscar padres, familiares de niños para que orara por ellos a cualquier hora de la madrugada, incluso trabajadores de allí. Tuve momentos sobrenaturales con Dios allí, la presencia de Dios se derramó, personas que fueron libres en el nombre de Jesús allí en ese lugar. Toda la gloria es para Dios. Tenía que obedecer lo que el Espíritu me ponía porque realmente me inquietaba por las almas, y a cualquier hora venían personas allí para que uno orara. Una madrugada llegó una señora pidiendo por su nieto y fue una de las noches más impactantes porque esa mujer estaba atada y allí reprendimos, echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús, y esa mujer fue libre allí, ella y su esposo. Sintió la presencia liberadora de Dios aquí. Gloria a Dios. Por esta misma puerta, esta es la parte de atrás de neonatología. Cuando a la niña le cambian el epicutáneo porque el bracito se estaba inflamando, ahí dentro hay un cubículo. En ese cubículo empezaron a tratar de ponerle el epicutáneo por otra parte de su cuerpo. Eso fue horrible. Yo ahí di grito. Recuerdo que esa noche estaba allí la mamá de Raidel, la suegra de Yaima, mi cuñada, la hermana de Yadira. Por esa esquinita yo hablaba con ella y después me la taparon, me descubrieron, porque un día yo vi que la niña hacía y lo que tenía era como hipo, por decirlo, no sé qué palabra. Y qué susto pasé ese día. Más de 20 pinchazos que le dieron a la niña. Eso realmente fue criminal ese día. Estoy hablando de empezar por la tarde y terminar a las 11 de la noche. La niña, los gritos se oían por todo eso. Era una cosa, fue la pesadilla más horrible. Si fuera yo a definir cuál fueron una de las noches más horribles, fue las primeras 3 noches y esa noche de los 20 pinchazos. Aquí podemos ver, esta es la sala de psiquiatría infantil. Es increíble la cantidad de niños, jovencitos, pero ahí me llevó el Señor. Ahí fui, allí prediqué, allí a ver a los padres, hubieron personas que aceptaron a Cristo también, y hubieron jovencitas que se reconciliaron con el Señor. Había una niña, no voy a mencionar su nombre, estaba siendo atacada esta niña por esquizofrenia. El enemigo la quería enloquecer. Estoy hablando de una niña, ella es gemela con otra jovencita, 14 años. El Espíritu de Dios impactó la vida de esos jóvenes. Había muchos jóvenes afectados allí con serias patologías de psiquiatría. Y yo les hablé a todos, les prediqué a todos, o casi todos. Fue de bendición realmente. Pude predicar aún allí. Me sentí mucha carga por estos jóvenes. Pero no podemos perder la fe. Y nosotros somos un testimonio vivo de eso. Es decir, mi hija es un testimonio vivo de eso. Y hoy, desde mi hogar, haré
adorar tu majestad. Hoy mi Johanna, pero está manejando de lado. decidido entregar Ahora sí. a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Johanna, una niña bella, hermosa, que llegó a nuestro servicio con un diagnóstico de ovario, que la llevamos al salón, yo entré a la operación, gracias a Dios todo salió bien y la niña pudo irse feliz con sus padres para la casa. Para eso soy pésima. Bueno, ya. Bueno. Bueno, aquí vimos una de las doctoras, ella tiene miedo escénico. Ella le da temor las cámaras. ¿Ya? Esta foto es la primera que la recibí en el salón, la primera foto que yo le tiré con su abdomen distendido acá que se puede observar ya ventilándose. Esta es la primera. Wow, esta es la primera vez que yo veo eso. Esta es la primera foto, un abdomen distendido, 900 mililitros de líquido se le extrajo del abdomen, se quedó planita, o sea, pero se le retiró ese líquido en cavidad. Dios mío. Entonces, ya ventilándose aquí. La segunda ya retirando el tumorcito de la trompa. Ahí se observa ya estaban retirando la trompa más pequeña, la que estaba consumida más bien por el quiste. Aquí están removiendo el quiste. Sí, ya estaban retirando. Ajá. Ya aquí estamos suturando. Ya estaban suturando la herida. Ya el abdomen plano, no se puede observar ya el abdomen planito como bajo el ombliguito y todo. Era el ombligo, qué diferencia allí a como estaba acá. Nada que ver. Distendido por completo. Dios mío, no pensé tener valor de ver esto. Espera. Vuelve, mira, vuelve a... Espera, déjame buscar una hora. Ahí. Dios mío. Ahora pasa más lento. No, al revés. El otro. Ahí suturando. Vuelve a hacer el recorrido, ¿no? Que siempre tú confías en Dios de que iba a ser, bueno, una operación, pero siempre tuve la fe en que la niña se iba a salvar, que iba a estar bien. Cuando el momento de la operación sentí una cosa muy grande, un dolor grande, que no podía, y entonces me empecé a sentir muy mal y empecé a orar y a pedirle a Dios. En todo momento, sí, siempre supe que Dios lo iba a hacer un milagro, y la fe no me falló. Yo le decía a Yadira que confiara en Dios, a Yunar que también, que no perdiera la fe y que la niña iba a estar bien. El día que la transfundieron, yo le decía a Yadira que confiara en Dios, que iba a estar bien y que no se alterara y que para que le pudiera dar el pecho a la niña y para que estuviera bien, que no se alterara. Como decía el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, creo que es en el 6, que no sorprendáis por esta prueba de fuego que estás pasando, como si alguna cosa extraña lo estuviera aconteciendo, sino que soy participante como los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Así es como ahora en estos días la niña está bien, está hermosa, está muy bonita, está saludable. Yo oraba y le pedía que el Espíritu Santo la estuviera vivificando con su poder y que la estuviera cuidando y protegiendo. Así lo hizo Dios.
Es por eso que confío en Él y es por eso que Él fue el que la salvó. Él fue un milagro de Dios. Le doy las gracias por todas las cosas que hizo, por el milagro que hizo, y le doy las gracias a Dios, porque fue Él quien la salvó. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa. Doctora Arely González Morales, especialista de primer grado en neonatología, y mi colega, el doctor Mariano, especialista en primer grado MGI y neonatología. Entonces nosotros asistimos a Joana. Joana es una niña recién nacida que se recibe aquí en el servicio porque tenía un diagnóstico prenatal de una tumoración intraabdominal. Esa tumoración siempre se sospechó que tuviera que ver, que guardara relación con el ovario. Aquí se recibe con ligera dificultad respiratoria, pero que fue mejorando. Una vez estabilizada y evaluada por cirugía, se programó su cirugía, o sea, su acto quirúrgico, y este transcurrió sin ningún tipo de dificultad al día siguiente. Que ahí se comprueba en el tramo operatorio, o sea, durante la operación, que realmente la niña tenía un quiste de ovario gigante que estaba pediculado, y por eso es que impresionaba que estaba al lado contrario. La niña, después del postoperatorio, evoluciona muy bien, pero se prolongó su estadía. Porque tuvo durante su evolución una infección por hongo que fue la que provocó que tuviera una estadía prolongada aquí en el servicio, pero bueno, con una evolución muy favorable, resolvió con los antibióticos, con el tratamiento que se le puso, y felizmente pudimos darle el alta para su casa ya en ese servicio. Joana tuvo, los casos en este servicio donde se presta la cirugía regional, o sea, porque no solo se atienden los pacientes de Camagüey, también se atienden recién nacidos de la provincia de Las Tunas y de Ciego de Ávila que requieren tratamiento quirúrgico por alguna malformación o alguna patología que tenga indicación de un tratamiento quirúrgico que ya sea adquirida en el parto o después del parto. ¿Qué sucede? Que este servicio da la oportunidad de que los familiares estén con el niño desde etapas tempranas, o sea, desde que son recepcionados en el servicio. Lamentablemente la mamá no estuvo en los primeros días porque la mamá estaba hospitalizada en la maternidad. Una vez que fue dada de alta, estuvo con su bebé, y eso facilitó que el manejo de Joana fuera distinto, o sea, que la mamá tenga pleno dominio, pleno conocimiento, al igual que su papá, que compartió con nosotros desde el primer día, apoyando no solo a Joana, la situación que tenía Joana, sino también a otros familiares que como él tenían niñitos críticos, en estado crítico, o sea, niñitos que tuvieran, o sea, peligro para su vida, y les dio apoyo no solo psicológico, también desde el punto de vista religioso, que eso sirve mucho, porque creo que lo más valioso para una familia es la situación, es un niño que usted espera supuestamente sano, que viene con alguna malformación, y para eso estamos nosotros, para corregir eso y entregarle a la familia su niño en las mejores condiciones. Todos nos convertimos en una gran familia, no solo los familiares de la niña, sino la familia de su niña, pero que ellos comparten también con otros familiares, y eso tiene gran valor para la recuperación e incluso para el seguimiento futuro de la bebé, porque no solo la familia se va a contactar con su bebé, sino también con otros niños que tienen otras malformaciones y pueden apoyar psicológicamente a otros familiares, incluso orientar desde el punto de vista genético, no desaconsejar a las personas de que todo está perdido, de que no, para eso estamos nosotros los médicos, para corregir y para que estas cosas sean diagnosticadas a tiempo y tratadas consecutivamente, como es, o sea, adecuadamente, para tener los resultados que hoy ofrece Joana, que está con su familia muy bien, muy sanita, con su seguimiento por la cirugía. Muy mal, me sentí muy mal porque no esperaba eso.
Tuve un momento que perdí toda la fe, perdí todo porque no estaba preparado para eso. Pasaron unos días muy difíciles, días terribles, que inclusive en mi trabajo me dieron mucho aliento también, me animaron mucho, me apoyaron mucho. Unos compañeros me apoyaron mucho, que yo era que iba a salir bien, y así fue, salir bien. Me siento admiración por los padres, por el que tuvieron todo el tiempo allí, nunca perdieron. Llegaba yo allí y yo llegaba mal, y al verlo él que tenía un fuerte de voluntad, tenía que superarme, y como todo salió bien, gracias a Dios. Pienso que Dios ha ido sus puntos, que salió bien. Estoy muy feliz y la ayudaré, es mi primera nieta, la voy a ayudar en todo lo que pueda. Es mi hija, prácticamente la hija mía que tengo aquí en Cuba, mi familia es muy corta, y siento una gran admiración por mi hija y su esposo, que se portaron, vaya, me parece que yo no hubiera soportado todo eso. Gracias a los médicos, gracias a todos los familiares, a la suegra de mi hija también, que siempre estuvo ahí presente. Y como gracias a Dios todo salió bien. Muchas gracias, hermano. Yo me sentí muy triste, porque no podía estar tranquilo pensando nada más en mi nieta como estaba. Y nada, al final todo se logró y ahí estamos, adelante. Gracias a Dios. Hoy la tenemos ahí tranquilita. Soy Tania, la tía del papá de Joana. Me encontraba en el hospital cuando le hicieron la cesárea a la mamá, que supimos la situación de que venía con el quiste, que debían operar inmediatamente. Rápidamente corrimos para allá para esperarla en el salón que era en el pediátrico, siempre con la fe y la esperanza que todo iba a salir bien, como así fue. Y ahí estuvimos toda la noche esperando los resultados para ver cómo evolucionaba esa primera noche que era la de la operación, y gracias a Dios todo salió bien, como esperábamos, como lo pensábamos, y ahí está Joana, que Dios la bendiga siempre. Yo soy la bisabuela de Joana, que cuando me llegó la noticia que la mamá estaba ya en el salón para hacer cesárea, me enteré y me fui para maternidad, y de ahí se llevaron la niña. Cuando yo llegué, se llevaron una niña para el pediátrico que tenía problemas, y cuando yo llegamos al pediátrico llegaron con la niña, me impresioné mucho cuando la vi, como del estado que estaba. Bueno, me puse mal cuando yo la vi a ella, pensé que eso no tenía remedio. Cuando yo la vi me asusté mucho, me impresioné de la manera que yo la vi a ella, no tenía ese estómago, esas cosas mal. Pero gracias a Dios todo salió bien. Bueno, nos sentimos realmente cuando el nacimiento de ella, nos sentimos muy tristes por la situación que ella tenía, y realmente gracias a Dios hemos visto como ella se ha recuperado y está bastante bien. Y me sentí muy contenta y muy emocionada por la recuperación tan grande que ha tenido esa niña, la mejoría tan grande que tiene esa niña, y ese nuevo médico. Todo bien. Todo bien. Está completamente recuperada. Sí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa.
Bueno, nada más supimos la gravedad de la situación de la niña Johanna, estuvimos enfrascados en la oración, en el clamor, en la súplica al Dios soberano, al Dios todopoderoso, acá en nuestra amada iglesia bautista, en apoyo a los hermanos Yunarki y Adira y a toda la familia que estaba en ese momento, en momentos difíciles, en momentos que solamente Dios podía obrar y Dios podía darle la victoria a todos ellos. Hubo momentos de lágrimas, momentos de oración, de rodillas, de ayuno, de vigilia, y bueno, ahí tenemos ya la gran victoria, que la niña hoy está saludable. Y podemos decir lo que es un milagro de Dios. Hoy ver la niña en las condiciones que está, con la salud que tiene, y verla allí en las condiciones que estaba recién nacida, que hubo que operarla. Eso había que verlo vivido como lo vivimos nosotros allí, para poder hoy observar la niña en las condiciones que está de salud. Eso es un milagro que nada más se le puede agradecer a Dios, nada más. Yo me sentí tan mal al saber la noticia, que no sabía qué hacer, pero empecé a confiar en el Señor, a pedirle a Dios, al igual que mi hijo, que nunca perdió la fe ni la esperanza. Pero yo sí, en una ocasión le pido perdón a Dios, porque hubo una ocasión que yo dudé que mi nieta se iba a salvar. Ese día vine mal, lloré, traté de no pensar en eso, yo no quería pensar en eso, pero lo estoy reconociendo ahora, porque en mi mente, en esa ocasión tuve eso en mi mente, pero después pedí perdón al Señor, porque ahí está mi nieta gozosa. Desde ese día solo confío en Él. Tanto es así que mi casa hoy es una casa culto. Mi familia y yo le servimos al Señor, y casi por lo regular, casi toda mi familia se han entregado al Señor, incluyendo mi papá, que nunca pensé que lo iba a hacer. Precioso Hijo de Dios, y solo recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Y vamos siempre es una bendición poder bendecir a los hijos, ¿verdad? Amén. Bendecir a los niños, porque de ellos es el reino. Y yo quiero pedirle a mi esposa que pueda orar por Johanna y pueda orar por sus padres también, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos una vez más por la vida de Johanna. Sí, Señor. Delante de ti, porque ciertamente es propiedad tuya. Amén, Señor. La han entregado a ti, los niños son las mejores manos para cuidarla, guardarla, librarla de todo mal y asignar todos los días ángeles de acampen alrededor de ella, Señor. Señor, cortamos toda influencia que no provenga de ti, vida. Cortamos toda maldición que reclame el señorío sobre ella. Y desatamos bendición que sobreabunde, creyendo y declarando que las cuerdas de Johanna han caído en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que le ha tocado. En sus manos está para que tú la guardes todos los días de su vida en esta tierra, Señor. Le doy gracias a Dios porque donde quiera que los hijos de Dios van, siempre hay otro hijo de Dios. En este caso, Mirari y otros hermanos que había ahí dentro del hospital, limpiapisos, personas que estaban allí que me apoyaron en oración cuando más yo lo necesitaba, porque había momentos que la fe, no voy a negarlo, me ponía muy mal, yo lloraba y lloraba, pero era algo que el Señor me decía que tenía que permanecer firme, que no podía flaquear en esos momentos. Y le doy gracias a los pastores Mirnadi y Osmani, que en los momentos más críticos estuvieron, el Señor los enviaba y estuvieron allí, incondicionalmente orando por nosotros. Y sobre todas las cosas le doy gracias a Dios porque en uno de esos momentos más tristes que Johanna no le podía coger la vena, que estuvo, le dieron como más de 20 pinchazos y finalmente, fue Mirari la que le pudo coger la vena. Ese día por la noche que le tuvieron que rapar parte de su cabecita, yo sentía, y Dios me lo hizo sentir, ¿no? Porque muchas veces leemos la palabra y no interiorizamos las cosas cuando no las vivimos verdaderamente. Me venía a la mente Juan 3:16,
Y yo decía, pero Señor, ¿por qué tú me llevas a Juan 3:16? Si yo ese versículo es como que todo el mundo lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo decía, Señor, tú me estás haciendo sentir el amor que tú tienes por la humanidad. Porque yo que tengo a mi hija aquí en estas condiciones, yo no sería capaz de entregar a mi hija. Y yo siento el amor que tú tienes por nosotros. Yo siento que lo que tú hiciste, siendo Dios, Dios entregó a su Hijo. Y yo decía, yo no puedo entregar a mi hija, no puedo. Yo decía a Dios, Dios mío, tú la puedes salvar porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y yo le decía a mi esposo, ese versículo yo lo tengo en mi corazón porque es una cosa que el Señor me ha puesto todos los días aquí en este hospital. Juan 3:16. El amor de Dios tan grande que nosotros no tenemos idea del amor de Dios, de lo que ha hecho por nosotros. Y le doy, gracias a todos los hermanos que estuvieron orando, la iglesia Betel, en general, los hermanos de la Siria que estuvieron allá un día todos, que me sorprendieron con la visita. Aquello fue maravilloso, el testimonio de la presencia de los hermanos allá. Muchos familiares de los niños que estaban ingresados aquí quedaron impactados porque vieron el amor de Dios a través de los hermanos también, de las visitas, de las oraciones, de cómo la iglesia se preocupa. Eso es muy importante porque el amor de Dios se refleja también de esa manera. Y le doy gracias a Dios porque mi hija está viva, porque sé que es un milagro, porque de otra manera ya no hubiera podido estar acá. Y infinitamente estoy en deuda con Dios, yo y mi esposo, que de por vida, porque sabemos que ha sido un milagro de Dios. Ven a mi casa, ven y vive entre nosotros. Pero ¿dónde está la niña, papá? Johanna, dale una risita a papá. Y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Edifica nuestra casa. Soy Uriel Manzorecio, tío paterno de Ivanita. Le damos las gracias a Dios porque gracias a su misericordia hoy tenemos a Ivana entre nosotros. Después de haber pasado 40 días muy malos en el hospital materno, donde no contábamos con ella, y por la voluntad de Dios hoy Ivana está con nosotros y goza de la mejor salud que puede tener un niño, gracias a Dios, y esperemos que nos esté junto a nosotros por 100 y 200 años más, para la gloria de Dios. Mi hermano, se te fue la mano, 200 años, gloria a Dios por eso. Hoy puedes decir, porque tú también, yo tengo una sobrina hermosa, eres un padre bendecido, porque tú también pasaste por una prueba muy fuerte. Yo quisiera que tú compartieras parte de lo que pasaste, porque yo creo que es bueno que también
las personas conozcan que tú también, tu esposa y tu niña también estuvieron en peligro de perder la vida y gracias a Dios también fueron. Entonces quisiera que también compartieras. Sí, mi esposa cuando estuvo embarazada, casi a la luz, le descubrieron un acretismo placentario y entonces estaba en riesgo a la hora de abrirle a hacer la cesárea. Se nos dijo que estaba en riesgo la vida de la niña e incluso a la de mi esposa. Estuvimos todo el tiempo atentos a los médicos, a lo que nos decían y siempre confiando en la fe de Dios que todo iba a salir bien y gracias a Dios hoy las tengo a las dos juntas, con vida, con buena salud y le doy muchas gracias a Dios porque sé que su mano y su presencia estaban en todo esto. Yo le doy gracias a Dios porque mi hermanita está bien. Cuando pasó en el hospital, que nosotros estuvimos orando por ella para que se salvara y fue un milagro de Dios lo que pasó. Amén. Hola, me llamo Quirenia, soy tía por parte de su papá, de Joana. Desde el primer momento en que nos enteramos, por la parte médica en el departamento de genética, y desde ese momento empezamos a orar, empezamos a buscar las ayudas médicas, empezamos a buscar, hicimos un ultrasonido, el ultrasonido arrojó un diagnóstico inicial que fue el que llevó a la niña a una operación ya después del parto. Bueno, la cesárea eso la hizo un grupo médico. La doctora es una residente en ginecobstetricia, su nombre es Yané, y la neonatóloga que estuvo allí en el equipo del profesor Hidalgo, especialista en neonatología, y la residente en neonatología, Lice. Sí, yo estoy agradecida tanto del personal de mi sala, que es la sala de diabetes, donde estuvimos a la mamá los primeros 15 días antes del parto, el equipo médico, el equipo de las enfermeras, hasta los especialistas en neonatología que atendieron, y por parte de genética, con los especialistas que fueron los que diagnosticaron desde un primer momento la tumoración que traía la niña intraútero. Todos los días visitaba a mi sobrina hasta largas horas ya, siempre buscando escuchar, ver una mejoría, que así fue. Y todos esos 40 días fueron fuertes, pero ahí estuvimos la familia dando apoyo. Esa niña es mi vida. Yo le tengo amor a Cristo, lo llevo en mi corazón, pero yo estaba en ese momento tan fuerte. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Yadira Reyes y soy la mamá de Joana. Desde los primeros momentos que nos comunicaron que Joana había presentado ese quiste de ovario, eso fue en la semana 27, y nosotros, mi esposo y yo, comenzamos a orar y desde un primer momento creíamos que realmente eso no era cierto, que eso no nos estaba pasando a nosotros. Creíamos que había sido una trampa del enemigo y lo que hicimos fue que comenzamos a orar por eso, pero no nos preocupamos tanto realmente de que fuera real eso que estaba pasando, porque creíamos que Dios podía desaparecer ese quiste de ovario de allí. Desde un primer momento los médicos creían que era que era como tal un quiste de ovario. Nunca se nos dijo que era como tal un tumor ni que iba a ser de esa dimensión, porque a la medida que fueron pasando las semanas, el quiste de ovario fue aumentando de tamaño y llegó a un tamaño considerable, que ellos lo vieron así como un quiste de ovario gigante. Luego de pasar todo este proceso de ultrasonido en el materno, que fue un proceso ya final de como tal las últimas semanas del periodo de embarazo, se me comunicó después que genética me examinó y los médicos del materno me vieron, me comunicaron que lo mejor sería esperar hasta que estuviera a término para poder dar a luz. Era evidente de que no iba a ser un parto natural, porque Joana
había estado todo el tiempo del embarazo, había estado sentada, y también producto de esta dificultad del quiste de ovario, ellos habían determinado que tendría que ser una cesárea de manera obligatoria. Bueno, el día que ya se presentó, porque fue una cesárea que se tenía que planificar, pero realmente se me presentó el parto. Es decir, yo presenté todos los dolores normal de una mujer embarazada como si fuera a parir, y tuvieron que llevarme para el salón de hacer cesárea de una manera urgente, porque ya Joana iba a nacer. Recuerdo que me llevaron a las 11:35 de la mañana para el salón, y a las 12 del día ya me habían hecho la cesárea. Yo recuerdo perfectamente todo. Ahí te ponen, sí, los médicos ponen raquidia, que es la anestesia local, pero tú sientes todo, y hay personas que le dan sueño, pero yo pude ver todo como Joana nació, con el abdomen realmente grande, ¿no? Por producto de esa malformación, y yo pude ver cómo allí los médicos la asistieron, porque nació con gran dificultad respiratoria, y pude ver cómo se la llevaron de allí del salón. Los médicos, un médico joven que fue el que él y otra doctora joven también, me comunicaron de que la niña se la tenían que llevar. Ya a mí habían terminado conmigo, habían cerrado ya como tal la cirugía, y bueno, fueron 4 días allí en el materno. Fueron 4 días tensos allí, porque bueno, mi esposo estaba en el hospital allá en el pediátrico, y yo estaba en el materno acá en otro hospital, y en ese tiempo fue un tiempo duro de incertidumbre, porque yo sabía que mi hija no estaba bien, y recuerdo que una noche llamé a mi esposo y le preguntaba qué era lo que estaba pasando, y él me decía todo está bien, y dándome aliento y para que yo no desfalleciera en la fe. Y recuerdo que esa noche yo sentía que había sido una noche crítica para Joana, aunque mi esposo me dijera que no era así, porque él no quería preocuparme. Y yo oraba por la noche allá en el hospital. Era, bueno, después de la cesárea, un periodo que hay que estar de reposo. Yo tenía que levantarme de la cama con ayuda. Y recuerdo que esa noche hice intercesión, oré mucho allí en el pasillo. Las personas me veían que yo caminaba por todo el pasillo, y orando y intercediendo. Fue una noche dura, porque yo sabía que la vida de Joana en ese momento era algo que no se sabía lo que iba a pasar, porque los médicos decían que estaba crítica. Sobre todo esos 3 primeros días que mi esposa Yadira estaba recuperándose de la cesárea, la doctora salía y decía, está crítica, hay que esperar. Hubo un momento en que me vino a la mente que podía suceder lo peor, sí vino. Pero esos pensamientos sabemos que es el enemigo. Por tanto, no me voy a vestir aquí de perfecto, porque no lo soy. Sí hubo momentos de incertidumbre, en que di grito, que lloré, que realmente le pregunté a Dios, Dios mío, ¿por qué estoy pasando por esto? Ahora, lo que yo siempre supe es que Dios tenía un propósito con lo que estábamos pasando. Porque esta prueba nos vino en el mejor momento de nuestra vida. Habíamos acabado de recibir unos meses el bautismo en el Espíritu, habíamos empezado nuestro ministerio pastoral, habíamos recibido tantas bendiciones de Dios, era una bendición todo, y de pronto realmente esa primera noche no quisiera recordar. Y conmigo se encontraba mi tía Tania, la abuela de Yadira, el de Espinosa, y mi suegro Pedro Reyes. Eran los que estábamos allí en el hospital pediátrico. Y también mi hermana Quirenia, que sale del materno. Cuando ella termina en el materno acá, va directo al pediátrico. También estuvo esa noche, estuvieron conmigo allá afuera, mis hermanos de Camagüey. Yo tengo hermanos por parte de padre, y mi papá también. Quiero decirle que esa noche fue tremenda. Esos 3 primeros días, cuando la doctora me llama y me dice que tenía todo un pulmón, la mitad del otro pulmón y todo el estómago lleno de líquido. Le sacaron 900 mililitros
Al quinto día, al cuarto día, después de transcurrir esos primeros días, me dieron el alta y me pude ir hasta el pediátrico. Le doy gracias a Dios porque muchas personas que estaban allí de la cesárea se pasaban 10 y 15 días y yo sé que eso fue voluntad de Dios, que lo más pronto posible yo pudiera estar en el pediátrico con mi hija. Al llegar ahí al pediátrico pude ver ese primer encuentro allí, cuando llegué ahí al hospital, que pude ver a Joana ahí en la incubadora, como estaba, con todas las intubadas, ventiladas, con todos aquellos equipos que eran para ver el funcionamiento después de la operación. Fue un momento duro, pero le doy gracias a Dios porque en medio de todo aquello que estábamos nosotros pasando, Dios nos dio fortaleza y en ese momento yo no puedo decir que fue un momento en que estuve pasiva, pero Dios me dio la fortaleza para poder enfrentarlo de una manera que ni yo misma podía creer que yo reaccionara de esa manera, de una manera con fe, que es como la única explicación que puedo darle a aquel momento. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de que los días fueron difíciles, que hubo muchas complicaciones, Joana hizo una alergia a la ropa del hospital, porque fue una candidiasis que tuvo. Después, cuando creíamos que ya Joana estaba rebasando todo ese tiempo allí, que se le habían dado el alta de cirugía, a los 10 días ya nosotros estábamos, se puede decir, Joana estaba bien para irse para la casa, fue que nos dicen, ya casi llegando a los 21 días, que había sido infectada con un hongo ahí en el hospital. Y entonces, cuando me dijeron aquello, me tiré allí a orar y a interceder y comencé a hablar en lenguas que realmente no sé qué fue lo que el Espíritu realmente dijo, pero yo sí sentí que era necesario que yo orara en ese momento. Se comenzó a tratar el hongo. Durante todo este tiempo que se le pusieron antibióticos a Joana, fue un proceso allí duro. Se le pasaba ese medicamento todos los días a las 10 de la noche y se terminaba a las 2 de la mañana. Cada día que iba pasando era un reto allí. Una noche, ya cuando se le tuvo que retirar el epicutáneo del bracito, que lo tenía, porque lo tenía inflamado, tenía que tomárselo en otra parte del cuerpo para terminar ya este proceso del tratamiento contra el hongo. No pudieron cogerle la vena a Joana de ninguna parte del cuerpo y fue un día duro porque nosotros vimos cómo escuchamos a Joana llorando, cómo la pincharon sin exagerar, más de 20 veces en su cuerpo. Y mi esposo estaba muy mal afuera del hospital. Él vio por la parte de atrás cómo estaban pinchando a la niña para tratar de cogerle la vena. En medio de este proceso de que la pincharon muchas veces fue que se detectó que había una anemia. Es decir, Joana prácticamente cuando la trajeron estaba blanca como un papel. Ellos a mí no me dijeron así de esa manera, quizás para no alterarme, no por preocuparme, pero yo sí sabía que la niña no la habían dado de nuevo de la misma manera que se había ido. Se le hicieron después muchos análisis y se detectó que había una anemia considerable y se transfundió una vez. Una de las asistentes allí que hacían los análisis, que se le mandaban ahí directamente al pediátrico para que se le hiciera análisis a Joana, yo le pregunté que por qué era la transfusión como tal, porque nunca me habían dicho cuánto era que tenía la anemia, y ella me dijo, no te preocupes que todo va a salir bien. Joana también tuvo un estafilococo, tuvo sus 2 ojitos afectados, estando en el hospital, estuvo y hasta 6-7 meses ella estuvo peleando con ese estafilococo, que tuvimos que ir a Camagüey, tuvimos que ir al oftalmólogo, tuvimos en varias ocasiones que seguirla atendiendo porque realmente la afectación persistía. Este virus persistía en la niña y ahí estuvimos orando, no perdimos la fe, pero también queríamos dejar ese detalle, que no se nos pasara por alto esto también, porque tuvimos meses, aún después de los 40 días, meses batallando con esta enfermedad, con este estafilococo en los 2 ojitos, principalmente en uno, en los 2, pero había uno más afectado que el otro. El oftalmólogo allí en especialidades la atendió y todos los tipos de gotas habido y por haber
le pusimos a la niña y no había efecto. Pero, gracias a Dios, ya después desapareció, en el nombre de Jesús. También estuvo muy preocupada todo el tiempo Ariani Betancourt, mi prima, y su esposo Alain. También estuvo mi sobrina Analía, que venía con su mamá, Quirenia. Cada vez que venía a verme, venía mi sobrina, a no ser que tuviera estudios, pero siempre estuvieron allí también. Allí hicimos guerra espiritual, fuera ya como tal de la sala así de neonatología. Por momentos sí sentíamos las influencias demoníacas bien fuertes allí en el hospital. Muchas veces entraban madres al baño y me veían orando de esa manera en lengua, pero yo no detenía la oración, seguía orando en medio de todo aquello que estaba pasando. Tuve la oportunidad de predicarle a muchas madres. Recuerdo que le prediqué una vez a una madre que vi fumando en el baño. Ella tenía su bebé allí, no crítico, pero estaba con una infección en otra sala. Recuerdo que ella no aceptó como tal la palabra que yo le estaba dando y se justificó, dijo que eso no le iba a hacer daño. También tuve la oportunidad de predicarle a una madre. Oré por ella y le dije que su bebé iba a estar bien, que no se preocupara, que Dios iba a hacer la obra en el bebé, que no le iba a pasar nada malo. Ella estaba llorando en un estado de ánimo muy deprimida. Su bebé se recuperó rapidísimo y le dieron el alta muy rápido. Ella me testificó que ella sabía que Dios había obrado en la vida de su bebé. Ella aceptó a Cristo. También tuve otra experiencia con una mamá, se llama Iliana, de Florida, Iliana Naranjo Tame. Ella vino con su bebé porque él no podía defecar. El bebé estuvo varios días sin poder hacerlo y estuvo grave, crítico. Estuvo en la misma sala que Joana, en intermedia, cuando ya la pasaron para intermedia. Recuerdo que ella lloraba todos los días y yo oré por ella, por su bebé. Me acuerdo que se llama Luis Ángel y su papá se llama Leinier, de Florida, de aquí de Camagüey. Le hicieron muchas pruebas, pensaban que tenía una deformación en el colon y gracias a Dios ella misma lo testificó allí, que su bebé, el día que le hicieron la prueba, fue un TAC que le hicieron. Decían que parecía que tenía una deformación en el colon, pero le volvieron a repetir la prueba porque no estaban claros en cuanto a ello, y cuando fue de nuevo, para la gloria de Dios, la deformación que pensaban que tenía, el bebé no tenía absolutamente nada. De un momento para otro, él empezó a hacer sus necesidades sin problema alguno, que los médicos se quedaron asombrados, ya no tuvieron que poner el lavado de ningún tipo, y ella aceptó a Cristo de esta manera. Ella lo testificó y me dijo de que cuando llegara a Florida iba a comenzar a congregarse con su esposo. Pude también compartir con Dayana y con Alfredo de Ciego de Ávila, que su bebé nació con una hidrocefalia. Fue un niño pretérmino con un peso mínimo porque nació antes de tiempo. Este bebé fue operado allí en el hospital de la cabecita. Estuvo también crítico. Su mamá y su papá aceptaron a Cristo también, y para la gloria de Dios su bebé se recuperó, se le dio el alta después de Joana, pero ellos testificaron de que Dios había obrado en la vida de Darisniel de Jesús, que es como se llama este bebé. También puedo testificarles de Leira, que fue la niña que compartió directamente en intensivo con Joana, que tuvo un coágulo de sangre. Dios se glorificó y salvó a Leira. Fue un milagro de Dios porque ni el mismo cirujano, el que le hizo la operación, no contaba con ella después de la operación. Estuvo muy crítica, grave, y fue otro testimonio grande que pudimos ver ahí dentro del hospital. También pude testificarle a los médicos, a las enfermeras, acerca de mi testimonio personal, cómo yo vine a Cristo, cómo Dios me sanó de cáncer del interior, cómo estuve 7 meses en una cama, cómo Dios me libró de la muerte, y cómo Dios, yo no podía tener hijos, y aquello había sido un milagro de que yo pudiera tener una hija, de salir embarazada. Muchas de las personas se asombraron con mi testimonio, y otras usadas por el enemigo quizás pusieron como yo había pasado tantas pruebas y ahora esta prueba, como para que yo menguara en la fe. Pero siempre le testifiqué de que si Dios me había sanado de cáncer a mí, de cáncer del interior, cuando los médicos me decían de que yo no tenía remedio, de que no podía tener hijos, de que que mi vida no iba a servir para nada, que iba a morir, cómo Dios no iba a salvar a mi hija después que yo había pasado un proceso como ese, que yo sabía que Dios iba a salvar a Joana. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro bendición
y sanidad sobre la vida de Joana, en el nombre de Jesucristo. Declaro, Dios mío, que pronto nos vamos, porque Señor, tú todo lo haces perfecto. Tú, Dios mío, lo que prometes, Señor, tú lo cumples. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que así como Joana ha venido al mundo por tu voluntad, Dios mío, pronto podamos irnos de este hospital en el nombre de Jesucristo y declaramos tu señorío en este lugar, Padre. Declaramos sanidad y echamos fuera de este lugar todo espíritu contrario a ti, todo espíritu de muerte prematura. Nos cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús y declaramos sanidad y liberación, paz y bendición en este lugar. Así declaro sobre la vida de mi hija Joana, sanidad. Declaro que todos esos antibióticos que le están poniendo, Padre, son para su bien y que ningún hongo, ni bacteria, ni germen puede tocar su vida, Señor, porque ya tú la compraste con tu sangre preciosa, Señor. Yo bendigo la vida de Joana, mi hija, en el nombre de Jesucristo y declaro, Dios mío, la palabra profética sobre ella, Señor, que tú, Dios mío, la has escogido como instrumento precioso, así como dice tu palabra, que nos bastemos en tu gracia, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Así yo declaro en la vida de Joana una vida profética, una vida llena de dones maravillosos como instrumento tuyo, Señor. Ella va a llevar tu palabra, ella va a ser una profeta, hija tuya, como sierva tuya, Señor, con un ministerio maravilloso en el cual le va a contar el testimonio de su vida. En el nombre de Jesús, a donde quiera que ella se pare. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Pero a mí me gusta más el cántico de nosotros. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Joanita visitando al equipo médico de neonatología Después de un año y 2 días de haber estado acá 40 días. Gloria a Dios. Así que venimos para, en el nombre de Jesús, celebrar la victoria. Entra ya, celebrando la victoria en el nombre de Jesús. Un año después. Y un año después hemos venido a declarar la victoria y darle gracias a Dios porque Joana está bien y porque aquí nos trataron de maravilla. Todo este personal médico fueron muy buenos con nosotros y muy pacientes. Y enfermera, unas palabras, lo que usted siente en su corazón. Nada, muy gratificada porque nosotros luchamos y batallamos mucho por estos niños que al final, mire, como hoy los vemos, después de tanta lucha, de tanta entrega de nosotros hacia ellos, verlos crecer y verlos así en familia y felices con sus padres. Bueno, que Dios le bendiga mucho y que la paz de Dios sea con usted y su casa. Para ustedes. Por cada pasillo, por cada rincón,
Tu presencia déjanos sentir. En este pasillo que conduce a Mariana B. En este pasillo yo venía de noche y aquí yo clamaba a Dios, lo mismo de madrugada que en horarios tarde en la noche. Esto era tremendo aquí, en este espacio, principalmente en este espacio, aquí, en este pasillo. Y aquí también, en esta zona de acá abajo, de madrugada, de noche, tarde, venía yo a clamar al Señor también. Aquí. Miren esto lo gasté aquí. Bendito sea Dios, que hace un año de esa pesadilla. Y mira qué linda, mira mi niña, nuestra niña, Joanita. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Una de las experiencias que tuve en el hospital pediátrico cuando Joana estuvo los primeros días ingresada ahí en el hospital, un día entré al lobby donde las madres tenían guardadas sus pertenencias y recuerdo que... Joana, permiso, mi amor, espérate que mamá está contando el testimonio. Dale. Comencé a interceder por la vida de Joana. Comencé a orar y pedirle a Dios que hiciera un milagro. Y de pronto sentí que aquel lugar se había llenado de personas y yo estaba orando allí y terminé la oración y las personas que entraron, que eran las madres que tenían a sus niños allí ingresados, y una de ellas me preguntó qué presencia más, era algo extraño, ¿no?, que sentían allí en aquel lugar, porque empezaron a sentir escalofríos. Y me preguntaron, ay, ¿qué pasa acá adentro? Y yo le dije, esa es la presencia del Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Y esa fue una buena oportunidad porque pude predicarle no solamente a ella, sino a otras 3 madres que estaban allí. La vida de aquellas madres fueron impactadas por la presencia del Espíritu Santo en aquel lugar. Desde que comenzaron a sentir que Dios estaba allí y que Dios se manifestaba, ellas quedaron impactadas por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Las personas que mencionamos en el video no son todos, solamente representamos algunos. Nos disculpan si nos faltan algunos, porque esto yo sé que va a llegar a muchos hermanos. Firmamos con equipamiento sencillo, con teléfono, con lo que tenemos, para la gloria de Dios. Ya Dios proveerá el resto. Y Joana, ¿qué tienes que decirle a todos los amigos y todos los hermanos que nos ven? Aleluya. A ver, tira la mano, a ver. En idioma bebé, a ver. ¿Qué tienes que decirle a todos los hermanos? Entonces vamos a cantar al Señor para despedir. Venga. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, viene la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma. Viene la alegría para ti, para mí. ¡Yeah!
vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi